Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y que es tu presencia y al manifestarse tengo que llorar. Gracias, Jesús. Es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con qué comparar. Gracias, Espíritu Santo de Dios. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Gracias, Y hay Jesús. veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? Gracias, Espíritu ¿Qué Santo de sientes Dios. por mí? Dime cómo me amas. Gracias, Jesús. ¿Qué misterio existe? Que mis duras pruebas conviertes en calma. Yo sé que tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos la bienvenida, Señor. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, Gracias, Espíritu Santo de puedo Dios. tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que me afán. Gracias, Creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, Gracias, Jesús. lloro, canto y tiemblo. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, te damos. En esta noche, Señor, gracias porque nos permites estar conectados un día más en Oasis de Esperanza.
Gracias, Señor, porque hoy tengo el privilegio de estar compartiendo con mi hermana este programa, donde vamos a honrarte a ti, Jesús, donde vamos a compartir un testimonio que sabemos que muchas personas ahí donde se encuentran, quizá están pasando una temporada difícil, están pasando un tiempo difícil, pero al final Dios siempre tiene el control. Bendigo cada persona, Señor, que está conectada a través de la página, cada familia que está conectada a través de la página. Y te pedimos, Jesús, que seas tú hablando a tu pueblo, que seas tú, Señor, trayendo una palabra fresca a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti que estás en los cielos. Gracias por este día de vida. Gracias porque nos permites estar unidos en este tiempo donde vamos a exaltar y a honrar tu nombre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga a todos. Sean bienvenidos a este tiempo de oasis de esperanza. Hoy tenemos un programa especial. Estoy acompañada de mi hermana Esther Osorio y hoy vamos a compartir parte de nuestro testimonio, el cual nunca habíamos hecho juntas. Es la primera vez que vamos a compartir juntas la experiencia de lo que nos pasó hace 11 años atrás. Así que sean todos bienvenidos. Es un honor para nosotros que usted también sea parte de esta transmisión, el cual el objetivo es darle la gloria y la honra a Jesucristo que está en los cielos. Esther, bienvenida a Oasis de Esperanza. Muchas gracias. Es un placer compartir con mi hermana, con la pastora Ruth, y compartir con ustedes también este tiempo. Creo que va a ser un tiempo muy especial de parte de Dios, que la intención principal es que podamos ver todo lo que Dios puede hacer, porque así como el otro programa, que a Dios le gusta hacer milagros, y yo sé que Dios es un Dios de milagros. Amén. Bienvenida, Esther, al programa. Creo que también es la segunda vez, ¿verdad?, que Esther está en este programa, pero es la primera vez que vamos a estar hablando de un suceso que usted ha escuchado como testimonio, pero que hay cosas que nunca hemos hablado juntas y hoy decidimos poder compartir con toda la familia de Oasis de Esperanza. Y quiero iniciar con esto. Hace 11 años atrás, hoy 14 de septiembre, hace 11 años, nosotros tuvimos un encuentro, vamos a llamarlo de esta manera, un encuentro con la vida de una manera diferente. Y usted se puede preguntar, ¿cómo así? Hace 11 años atrás, nosotros nos tocó enfrentar como familia Osorio Escoto la pérdida de la mitad de nuestros integrantes de la familia, es decir, el cual perdimos a nuestra mamá y a nuestros dos hermanos menores. En ese momento mi mamá tenía 36 años, mi hermana tenía 15 y 12 y mi hermanito tenía 6 años. Y mire qué interesante eso. Hoy, casualmente, nosotros reflexionábamos, en mi caso yo reflexioné y dije, Dios, a pesar de todo el dolor que nos ha tocado enfrentar como familia, Él siempre ha sido bueno. Y mire qué bonito que de alguna manera u otra Dios siempre va a traernos a su propósito. Dios siempre va a alinearnos a su propósito. Y yo quiero empezar de esta manera, Esther. Vamos a hacer un programa conversado. Sabemos que muchas personas están conectadas, les bendecimos y es un gusto para nosotros saber que usted está con Oasis de Esperanza en este tiempo. También le invitamos que pueda compartir esta transmisión para que otros puedan ser bendecidos de las cosas que Dios va a hablar en esta noche. Esther, hace 11 años atrás, un 14 de septiembre, nosotros enfrentamos la pérdida de nuestra familia. Yo sé que es algo que no se va a borrar nunca de nuestra mente, está presente porque no fue que falleció alguien de nuestra familia, sino falleció nuestra mamá y nuestros dos hermanos menores. Y yo miraba las publicaciones en Facebook de todos los niños marchando, de las bandas de guerra, y hace 11 años atrás fue igual. Estábamos nosotros mismas marchando, estábamos en 5º año de secundaria.
Y ese día, hace 11 años, nosotros fuimos a marchar, como todos los niños, un 14 de septiembre. Y cuando nosotros estábamos marchando, recuerdo que ese día estaba un sol fuerte, un sol tremendo. Y fuimos, mis hermanitos estaban en la escuela y Esther y yo estábamos en secundaria. Mi hermana también estaba en secundaria. Y fuimos a marchar, termina la marcha ese día y nosotros regresamos a nuestra casa. Pero cuando veníamos caminando, le comentamos a mi mamá que tenemos la intención de ir en Esquipulas, para los que son de Esquipulas, ¿verdad? En el área norte hay muchos ríos donde las personas es una forma de irse a divertir en los ríos. Entonces nosotros le decíamos a mi mamá, ¿por qué no vamos al río y vamos a bañarnos un rato, ya que el sol está fuerte? Venimos de marchar y veníamos de la celebración del Día Patriótico, el cual es el 14 de septiembre. Sin saber nosotros a lo que nos íbamos a enfrentar ese 14 de septiembre. Y mientras muchos hoy andan marchando, mientras muchos están celebrando, mientras están en las bandas de guerra, las palillonas, las gimnasias y todo lo que se da, mire qué interesante, unos andan celebrando y otros estaban llorando. Cuando nosotros nos fuimos, mi mamá dijo, bueno, vamos a ir a bañar, entonces vamos a pedirle permiso a tu papá. Y recuerdo que ella siempre fue una madre muy atenta a sus hijos. Ella trataba de ser una madre accesible a nosotros en todo el sentido de la palabra. Y quizás ella también andaba cansada, pero ella por acompañarnos, ¿verdad? Que nosotros todos queríamos ir a bañar. Ella fue, le dijo a mi papá. Recuerdo que ese día estábamos en la sala de la casa pastoral, Esther, y que le dijo a mi papá, no, yo no voy a ir, yo me voy a quedar, pero si los vas a acompañar, vayan. Y mi papá nos prestó el vehículo para que nosotros fuéramos. Andábamos mi mamá, Esther, yo, Maritza, Edgarcito y 2 jóvenes más que también nos estaban acompañando ese día. Cuando nosotros nos vamos, todo hasta ahí estaba bien. Nosotros nos vamos. El vehículo llega hasta el lugar donde íbamos a bañarnos. Y no había lluvia, no había tormenta, había un sol tremendo. Un sol como ese calor que se da en León, un sol fuerte. Y cuando nosotros ni habíamos llegado, nosotros íbamos caminando, de repente viene una avalancha que nos arrastra a todos. Un río, voy a dar un aproximado, un río que puede medir tal vez, medirá estar 100 metros menos de ancho. Unos 60, 80. Como unos 60, algo pequeñito, como menos que una calle, menos ancho que una calle. Y ese día que se desbordó el río, llegó a crecerse de una manera tan inmensa que toda la redonda estaba lleno de agua, es decir, casi como 500 metros a lo ancho. Y cuando esa avalancha cae y nos arrastra, ninguno quedó junto, todos quedamos dispersos en ese río. Recuerdo que la primera que quedó fui yo en una piedra. Yo voy a hablar de mi testimonio, Esther va a hablar del de ella. Esther quedó más abajo con las otras 2 personas que nos acompañaban. Mi mamá, no supimos en qué momento quedó ella, pero sí se fue atrás de mi hermanito. Ella fue buscando a mi hermanito de 5 años. A mi hermana solo la vimos cuando vino la avalancha y no tuvimos noción nuevamente de ver a Maritzita. Cuando esa avalancha nos cae, empieza un nuevo comienzo en nuestras vidas. Y créanme que nosotros tuvimos que orar. En mi caso yo tuve que orar mucho porque vamos a contar partes fuertes de este testimonio que quizás usted nunca había escuchado. Y Dios pues es el que nos da la fortaleza. Y cuando esa avalancha cae y nos arrastra, el vehículo, por gracia de Dios, no se fue porque venían en esa avalancha animales, árboles,
troncos completos, vacas, caballos. Era una cuestión que arrasó con todo eso. Y miren qué interesante, no estaba lloviendo, no había tormenta, estaba un sol. Y en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros perdemos a la mitad de nuestra familia. Cuando yo me quedo en esa piedra, yo era la primera que había quedado, estaba todo lleno de agua, pero la piedra donde estaba yo no estaba inundada. Había una protección sobre esa piedra. Y usted se puede preguntar, ¿qué protección era? El propósito de Dios ahí. Porque yo no estaba agarrada de nada, solo Dios pudo sostenerme y dejarme con vida ahí. Créame que no había nada de dónde agarrarse, ahí todo era agresivo en ese momento. Y recuerdo que ahí, del momento asombroso, yo perdí cierto momento el conocimiento, y cuando yo quise reaccionar y ver para arriba, ya no estaba nuestra familia. Y yo logro ponerme de pie un poco y veo a lo lejos a Esther y las 2 personas más que nos acompañaban. Y me gustaría que Esther empiece esa parte porque ella vivió la parte de tener cerca a nuestra mamá y a nuestros hermanos. Yo no pude verlos, yo estaba lejos, ellos estaban más cerca de todo esto. ¿Qué pasó después de esa avalancha, Esther? Bueno, yo te decía que son pocas las personas a las que yo les he compartido pues, esta parte de mi vida, y son menos personas todavía las que saben lo que sucedió después de eso. La verdad que fue como vos decís, un antes y un después. En ese momento, muy personalmente, yo miraba el agua venir y yo dije, es más, no dije nada, mi mente no transmitió nada, mi cerebro no tenía nada. Y entonces yo siempre, a las pocas personas que les he contado, siempre les digo que la muerte llega en un momento en el que uno no tiene tiempo ni de decirle, Dios, perdóname, porque si me voy a morir, pues ya sé que no voy a ir contigo. O sea, es cuestión de estar preparado. Y entonces cuando yo iba en esa, yo solo recuerdo, o sea, las imágenes de mi mente son de que íbamos en el agua, yo iba en el agua, yo quería agarrarme de algo en el suelo, o sea, de las ramas, de las piedras, lo que yo miraba. Y todo eso, el agua era tan fuerte que me arrastraba. Alguien de los muchachos que iba con nosotros me agarró de la camisa, me acuerdo, y nos sostuvo ahí. Esa persona nos agarró al otro muchacho y a mí. Y estábamos yo sorprendentemente en una rama que milagrosamente, como la piedra tampoco se movía, la rama tampoco se quebraba, pero ya Dios tiene un propósito con cada una de las personas que estaban en ese lugar. Yo sentía a mi mamá que venía atrás, yo la agarré de la camisa y me dice el muchacho, él vio que me agarró, era tan fuerte que el agua me jaló de nuevo. Al volverme a agarrar uno de los muchachos, la camisa se vino conmigo. Y ya solo miraba que mi mamá iba en el agua, con mi hermano no lo soltaba. El agua subía y bajaba, y hasta ese momento yo no me acordaba de Dios. O sea, yo no tenía nada en la mente, yo solo miraba cómo el agua subía y bajaba a mi mamá. O sea, una corriente muy fuerte. Cuando salimos, bueno, ya, no sé, yo justo a una persona que tenía una finca por ahí, él es extranjero, vivía en el extranjero, en Suiza creo, y de repente alguien pues se dio cuenta de lo que estaba pasando, el muchacho llegó, nos ayudó, ya Dios lo usó a él para que nosotros pudiéramos salir de ese lugar. Y cuando salimos de ahí todavía yo no tenía en mi mente nada, yo solo pensaba, así como yo salí, ellos van a salir también. Eso era lo único que mi mente podía pasar, transmitirme. Así como yo salí, así como yo estoy viva, ellos están vivos también. Y eso era lo que yo, o sea, no había nada más. Cuando llegamos ya a la iglesia, que fue obviamente la casa pastoral, la noticia corrió muy rápido. Era algo un acontecimiento que en Equipulas pues tal vez no había pasado de esa manera. Un accidente de 3 muertes, 3 personas de una familia pastoral, de un pastor un líder allá en la comunidad, en el pueblo. Y cuando yo estoy en mi cama, yo me acuerdo que no quería que nadie se me acercara, que yo solo pensaba, ellos, así como yo salí, ellos van a salir también. Eso era lo único que yo tenía en mi mente. Cuando llega alguien, un familiar, porque la familia de mi mamá llegó también, me dice, mira, vamos a ir a la iglesia, como a las 5 de la tarde. Y le digo yo, está bien, mi mente dice, vamos a ir a agradecerle a Dios porque los encontraron vivos. Cuando me llevan, soy de las personas que no me gusta
es por cuestión de, no sé, la verdad que estar en velas, cosas así a mí me dan como un temor, no sé, pues. La cosa es que cuando yo miro un ataúd en la iglesia, yo le digo a mi tía, no quiero ir. No, entonces me dice, vamos porque vamos a ir a la iglesia, vamos a hacer un culto. No quiero ir, me decía yo. La cosa es que me llevaron a la fuerza y era el ataúd de mi hermana. Ella estaba ahí, yo me acuerdo que yo solo decía, bueno Dios, yo no sé qué propósito tenías con ella, pero los demás están vivos. Yo todavía no perdía la esperanza de que estuvieran vivos. El siguiente día recuerdo, ya adelantando un poco la parte de mi experiencia de lo que sucedió a nivel general. Estaba sentada en una rumera de sillas plásticas que estaban afuera de la iglesia y yo miro que viene una ambulancia. Y mi corazón se alegra pensando de que viene alguien que, así como Dios me sacó a mí, a ellos también lo sacó. Y yo miro que están sacando un ataúd de la ambulancia. Y las esperanzas que yo tenía arriba se cayeron completamente. Y yo ni lloraba. Ahí Ruth va a explicar un poco después de eso también. Yo miré entrar al ataúd, me volvieron a decir, entra que vamos a hacer un culto a la iglesia. Yo le dije, yo no quiero volver a entrar, no quiero ver eso, todo lo que está pasando ahí, yo no lo quiero ver. Y entonces yo decía, yo no sé qué hace este montón de gente aquí, que se vaya. Eso era lo único, o sea, mi mente no captaba el momento de lo que estaba sucediendo. En la tarde obviamente no encontraban a mi mamá, fue una búsqueda bastante extensa. Cuando la encontraron ya era un tiempo bastante largo. Una persona que muere de esa manera pues tiene que enterrarse ya porque el cuerpo se descompone. Yo quería verla, no se pudo, no la pude ver. Así, nunca me ha gustado ver, pero a mis hermanos los vi en el ataúd. A mi mamá no la vio nadie obviamente en el ataúd. Pero en mi mente queda el recuerdo de un video que un tío tomó cuando lo sacaban. Yo miraba los pies y decía, esos son los pies de mi mamá. Solo eso decía yo decía que era ella porque esos eran sus pies. Sin embargo, yo en mi mente, como no la vi, yo decía, ella puede estar viva, inconsciente en algún lugar. A mí se me venía cualquier cosa a la mente de que no podría haber sido ella. Pasó ese tiempo, bueno, ya los hermanos de la iglesia, muchas personas estuvieron pendientes de nosotras. Yo recuerdo que nos sentaban a las 2 y yo solo quedaba viendo a la gente enojada. Yo estaba enojada porque no quería ver a nadie ahí. Y así, y alguien por ahí decía, ella no quería a su familia porque no llora. Sin embargo, Ruth, ella se desmayaba, lloraba, se desahogaba, por decirlo así ya directamente. Yo no tenía cómo desahogarme, antes no era, y ahora pues un poquito, pues yo no era muy abierta, muy comunicativa, yo era poco sociable. Entonces en ese momento yo tuve un choque de todo, sentimientos, de todo, hasta espacios, de vida, todo, un completo stop, que eso repercutió en mi vida más adelante de una manera negativa. Pasé un proceso muy difícil, pero sé que, bueno, eso vamos a hablarlo más adelante, pero creo que fue algo que impactó a toda la comunidad, a todo Nicaragua y a mucha gente del mundo entero también que conocía a la familia, a mi papá, a mi mamá. Entonces yo le decía a mi hermana, a mi mamá cuando iba a clases, porque ella estudiaba la secundaria los domingos, estaba terminando ella iba a graduarse en 5º año también con nosotros. Y ella siempre, yo le decía en la moto, mami, te voy a llevar para la escuela para que no se vaya caminando. Y ella me decía, no, tengo que irme caminando porque voy a visitar a esta. Y ella me mencionaba a toda la gente que iba a visitar. Y de regreso yo le decía, te la voy a llegar a traer. No, cuando la encontraba visitando a otras familias, a otras hermanas. Y ella sí caminaba. Ella iba a clases, pero en el trayecto visitaba. Entonces cuando yo llego a visitar a algunas de esas hermanas, ellas me traen ese recuerdo. La pastora Marixa siempre me venía a visitar el domingo. Entonces yo siempre que me dicen eso yo me alegro porque era un principio que ella tenía y que lo transmitió también a todos, a mí sobre todo. Yo a veces visito a algunas personas, tal vez porque no estoy mucho tiempo en Esquipulas, pero cuando estoy siempre recuerdo eso de mi mamá, que visitaba a las hermanas y las hermanas me lo recuerdan a mí también. También ella tenía un corazón muy dado a las personas y quiero recalcar 3 cosas que fueron muy llamativas en ese momento. Cuando nosotros tuvimos ese accidente, perdimos la noción del tiempo, del momento. Ninguna de las dos creía. Es más, pasaron años para que nosotros aceptáramos esa voluntad de Dios. Y yo recuerdo que Esther se marcó mucho por una cosa. En sus manos estaba mi mamá. Cuando
Esther agarró a mi mamá y le metió la mano en la camisa, y era tanta la fuerza del agua que el agua le quitó la camisa y Esther se quedó con su camisa en la mano, con la camisa de mi mamá en sus manos. Recuerdo que pasaron muchos años para que Esther pudiera olvidar eso, y creo que no lo ha olvidado, pero yo entiendo que ella se aferró en ese momento a mi mamá pensando que nunca se iba a soltar, pero era tanta agresividad que el agua le quitó la camisa y Esther se quedó con la camisa en sus manos. Hoy, 11 años después, nosotros estamos recordando este tiempo no como un momento triste, sino como un testimonio que el plan de Dios, aunque no lo entendemos, es perfecto. Y mucho tiempo, creo que alrededor de 3, 4 años, nosotros no celebrábamos las fiestas patrias. Pasaron años y mirábamos a la gente marchar, a la gente ir a celebrar este día como nicaragüenses, pero nosotros no lo celebrábamos, nosotros llorábamos. Todos los 14 de septiembre nosotros llorábamos, porque un día como ese nosotros habíamos perdido a nuestra familia. Y en la ciudad de Esquipula siempre hacen como una presentación en el estadio del lugar, y nosotros decíamos, pero ¿a qué vamos a ir? La gente celebra y nosotros perdimos. Entonces pasó mucho tiempo para que pudiéramos entender que fue lamentablemente en esta fecha, un 14 de septiembre, pero que Dios tenía el control de ese momento. Cuando Esther habló de los ataúdes que entraron a la iglesia, ese creo que fue el momento donde se queda un tiempo de silencio en nuestras vidas. En mi caso, cuando nosotros vemos el primer ataúd en la iglesia, nosotros llegamos a la casa pastoral. Recuerde que éramos una familia pastoral y somos una familia pastoral. Y la gente de la iglesia se desbordó a quitarnos la ropa porque andábamos llena de agua, de tierra y de todo lo que había pasado ahí. Y nosotros nos sentamos diciendo estas palabras: nos fuimos 7 y regresamos 3. Una canción. Regresamos 3. ¿Qué pasó? Nosotros no entendíamos qué pasó en ese momento. Y estando Esther y yo solitas en la casa pastoral, usted no sabe qué difícil fue, como la casa pastoral es de 2 pisos, subir las escaleras y pasar por el cuarto donde estaba mi mamá y después el cuarto de mis hermanos y pensar que no los íbamos a volver a ver. Creo que ese fue el primer paso difícil, cuando nosotros subimos a los cuartos. Y el primer cuarto que estaba ahí era el de mi mamá y después el de nosotras como hermanas. Y quedar viendo a los cuartos y entender que había una mínima posibilidad que ellos estuvieran con vida, pero en mayoría una posibilidad que no sobrevivieran a esa catástrofe natural que se dio ese día. Porque así es catalogada, una catástrofe natural. Muchas veces se han ahogado gente, pero así de la manera que Dios nos probó, creo que no hemos vuelto a ver algo parecido. Que de repente una avalancha arrastre familias completas. Ese señor que nos rescató de ahí, Dios lo usó. Él no vive en Nicaragua, él andaba de visita y él arriesgó su vida para salvarnos. Yo le digo a Esther, yo entiendo que fue Dios. Dios mandó a esa persona para que pudiera sacarlo, porque usted se preguntará, usted no va a arriesgarse por alguien que nunca en su vida ha visto, por alguien que nunca en su vida ha conocido. Y este muchacho se amarró un mecate en la cintura, y cuando él entró la primera vez el agua lo arrastró y estaban 2 trabajadores jalándolo, pero él dijo, no podemos dejar que ellos se mueran, y él volvió a entrar y exponiéndose también a morir con nosotros. Esto no fue él, en su carne él no lo hubiera hecho, el Señor lo dio para que nos ayudara, el Señor lo mandó. Y cuando él se mete, él como pudo me agarró, me amarró de un mecate y me sacó.
Después, de la misma manera fue donde Esther, los otros 2 muchachos que nos acompañaban, y nos preguntan, ¿quién más falta? Y uno de los trabajadores dijo, no sé si vos te acordás, allá adelante van otras personas, pero no creo que sobrevivan. Fue la primera noticia que nosotros dijimos, ¿cómo así? Porque ahí estaban tantas piedras que en medio de ese alboroto de agua iban pegando las piedras. Y nosotros entendimos, mi hermana fue encontrada creo que a 200 metros, ¿verdad, Esther? A 200 metros de donde estábamos, en un lugar cerca. Un golpe, ella quedó inconsciente por un golpe. Mi hermanito fue encontrado más adelante y pues mi mamá fue encontrada 2 días después. Pero cuando el primer ataúd entra a la iglesia creada de Esquipulas, Matagalpa, y la gente nos dice, hay que ir al culto, Esther dijo algo que es clave y es cierto. Nosotros pensamos, un culto de agradecimiento. Vamos a un culto a agradecer porque Dios nos sacó con vida y porque nuestra familia también va a salir. Y no fue así. Cuando nosotros bajamos y vimos un ataúd, nos resistíamos a creer que eso nos estaba pasando. Cuando nos acercamos y vemos a mi hermana vestida de novia, con un vestido blanco. Mi hermana es como mi hija, Harun Hadasha, tenía un pelo colocho muy lindo, largo, unos colochos lindos. Y nosotros nos acercamos y cuando la vimos es como que el tiempo se detuvo. Esto no es real, esto es un sueño, esto no nos está pasando. Recuerdo que yo hasta dije, Señor, me quiero despertar, esto no nos está pasando. Y escucho a la gente llorando, la iglesia estaba llena. Escucho a la gente diciendo, Señor, gracias. Y yo, gracias, ¿por qué? Gracias, ¿por qué? Si mi hermana está ahí en un ataúd, usted no sabe el dolor que enfrentábamos en ese momento. Y después nos dicen, encontraron a su hermanito. Nunca nos dijeron, encontramos muerto a su hermanito. A nosotros nos llega la noticia, encontramos a su hermanito. Recuerdo que con los ojos inflamados, estábamos totalmente quietas de no entender lo que estaba pasando, como que tomamos ánimo para ir a recibir. Nosotros creíamos que nuestro hermanito iba a entrar corriendo por la puerta de nuestra casa y nos iba a decir, aquí estoy, yo sobreviví de esa catástrofe natural. Y cuando nosotros bajamos y vimos entrar un ataúd, como que nuestro corazón se hizo pedazos. Mi corazón en ese momento se hizo pedazos. Mi hermanito decía que cuando él fuera grande iba a ser un pastor. Él siempre nos decía, yo voy a ser un pastor como mi papá. Y cuando yo llego, yo creo que esta fue la parte que a mí más me impactó de ese día. Y veo a mi hermanito vestido de pastor. Yo empecé a llorar, yo empecé a gritar. Yo no hallaba qué hacer en ese momento. Y yo recuerdo que yo me paré en la puerta de la iglesia y le dije al Señor, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué mi hermanito, un niño que en la iglesia cantaba, en la iglesia predicaba, un niño tan obediente? Yo siempre me asombro cómo era Edgar. Él acomodaba sus zapatos, cosas que los niños actualmente no hacen. Él acomodaba su ropa. A él le daban 10 córdobas para ir a clase y él aguardaba 5 y 5 se comía. Y él iba guardando 5, ¿sabe para qué? Para el Día de las Madres, comprar un regalo a su mamá. Cosa que nosotras las grandes no hacíamos. Él de sus 10 córdobas se comía 5 y todos los días guardaba 5 porque el Día de las Madres él quería darle un regalo a su mamá. Y recuerdo que en ese momento yo lloré cuando vi a mi hermana Maritza, pero me quebranté cuando vi a mi hermanito en ese ataúd. Porque yo dije, Señor, no entiendo. Yo tenía 16 años, iba a cumplir 17, Esther tenía 15, iba a cumplir 16. Yo le dije, no entiendo, Señor, ¿qué está pasando?
Y nos vamos de la iglesia, yo decepcionada, desilusionada y en 1000 pedazos. Al segundo piso, recuerdo que a mí me asistían porque yo me desmayaba mucho, yo lloraba mucho, me descompensaba cada rato, a mí me afectó mucho, yo expresaba mucho ese sentimiento que me agobiaba en ese momento. Y alguien me puso suero, creo que a Esther también, para dormir, porque nosotros no dormíamos, estábamos en shock, ni cerrábamos los ojos, ni platicábamos, estábamos totalmente en shock. El tiempo se había detenido, nosotros no entendíamos. Y sabe qué difícil es tener un remordimiento de conciencia, porque nosotros decíamos, si no hubiéramos ido a bañar a ese río, no nos hubiera pasado ese accidente. Si no nos hubiéramos movido y aquí hubiéramos en una tina de agua, nos hubiéramos metido, no nos hubiera pasado ese accidente. Aparte de la pérdida, teníamos la conciencia que también estaba lastimando nuestro corazón. Y recuerdo que le dicen a mi papá, pastor, hay que enterrar a Edgarcito y a Marixita. Ellos no querían enterrarlos porque pensábamos que mi mamá iba a venir con vida y queríamos que los viera por última vez. Y en eso se desbordó en ese momento los buzos, el ejército, todos andaban buscando. Y recuerdo que un hermano de la iglesia me dijo a mí, yo le dije, ¿usted cree que mi mamá va a venir? Pero yo estaba hablando ya sin fuerza. Y este hermano me dice, ¿en qué cabeza cabe que una persona va a sobrevivir a esta catástrofe? Tu mamá debe estar lejos de aquí, lo que andan es buscando el cuerpo. Y yo le dije, no, yo creo que Dios puede hacer algo. Y me dice él, hay cosas tan sobrenaturales como esa. Tu mamá la vieron pasar por un puente y iba sin vida. Recuerdo que ahí en ese momento yo no perdí las esperanzas, pero sí dolió más mi corazón. Y cuando íbamos a enterrar a mis hermanos, llama a mi papá a los buzos y le dicen, pastor, encontramos el cuerpo de su esposa, pero el cuerpo está desfigurado de tanto golpe. Hay que enterrarlo inmediatamente y hay que sellar el ataúd. Y qué momento difícil para mi papá acercarse a nosotros y decirnos, hijas, su mamá no fue encontrada con vida y tenemos que sellar ese ataúd. Yo quería verla, Esther quería verla, solo pudimos ver sus pies, no pudimos verla por última vez. Y las palabras de mi papá fueron las siguientes: recuerden a su mamá como era en vida, no la recuerden como está, porque ella no es así. Recuérdenla como era en vida. ¿Qué sentiste, Esther, cuando el ataúd de mi mamá entró a la iglesia ese día? Pues como te decía, desde el principio mi mente no captaba lo que estaba pasando. En el momento yo estaba como, lo único que pensaba era, es que no quiero que esté nadie aquí. Solo eso pensaba. Yo miré el primer ataúd desbaratada completamente, sin expresión, sin que la gente lo pudiera ver. O sea, eso era interior y es peor. Como dicen, las heridas del alma son peor cuando no se sacan que una herida que se hace uno en la piel. Entonces cuando yo vi entrar ese ataúd, yo quería verlo, así como pude verlo, otros quería ver también. Y no se pudo, no pude verlo. Entonces yo me fui a sentar allá a la orilla de la puerta que va para el patio. Y yo solo quedaba viendo a la gente así. No quiero que esté esta gente aquí, solo eso así. O sea, era una cosa de que no quería, que se vayan, que aquí no pasaba nada. O sea, eso era como que no quería aceptar lo que estaba pasando. Eso era lo que estaba en mi mente. Esther entró como en una etapa de negación. No creo que sea mi mamá, no quiero verla, que la gente se vaya, que déjenme sola. Yo recuerdo que Esther pasó una etapa donde se alejó de todo el mundo. Sin embargo, yo llegué a la iglesia, yo entré a la iglesia y miro el ataúd sellado y yo empecé a llorar. Y empecé a gritar y recuerdo que le dije a Dios, Señor, no eres justo. Señor, no hiciste justicia. Nosotros como familia te servimos todos los días de nuestra vida.
Mi papá predicaba en la iglesia, mi mamá ministraba los cultos, yo tocaba el piano, Esther la batería, mis otros hermanos eran parte de la alabanza. ¿Por qué a nosotros nos tuvo que pasar esto? Yo entré en una etapa de reproche, de queja. Yo me resentí en ese momento contra Dios porque yo sentía que Dios me había quitado a mi familia. Yo le decía, Señor, tú tenías el poder para sacarnos con vida de ese río. Tú tenías el poder para que mis hermanos no se golpearan, no se ahogaran. Tú tenías el poder que mi mamá saliera con vida aunque hubiera recorrido todo el Río Grande de Matagalpa. Pero no lo hiciste. Yo creo, Señor, que fuiste injusto con nosotros. Y la gente solo me miraba a mí hablar y quejarme. Yo estaba sola y diciéndole a Dios eso. Recuerdo que cuando antes de que hiciera la ceremonia le digo, Señor, habiendo tanta gente mala que vende drogas, que vende licor, que mata, que asesina, que viola, que hace el mal, y esa gente ahí está, y nosotros que te servimos todos los días de nuestra vida, que somos fieles, que hemos andado en rectitud, que hemos hecho lo correcto delante de Dios, nos está pasando esto. ¿Por qué? Y recuerdo que yo, con mi alma hecha pedazos, con el corazón estremecido, yo le decía al Señor, ¿por qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué no le pasó a la gente mala? ¿Por qué nos pasó a nosotros? Nosotros no somos perfectos, pero nosotros entregamos toda nuestra vida al servicio del Señor. En aquel momento estábamos jóvenes, pero nosotros andábamos, éramos hijos de dominio, y mi papá siempre nos llevó por un camino de rectitud, y nosotros estábamos en la iglesia, servíamos en la iglesia, dimos todo en la iglesia. Yo le decía, Señor, no fuiste justo. Mi hermanito tenía 5 años, mi hermana tenía 12, mi mamá tenía 36, una mujer joven de 36 años. ¿Por qué? Y pasó esta etapa de ver esos ataúdes en la iglesia. Llega el momento que nosotros tenemos que ir a enterrarlos. Recuerdo que nos vamos, había una fila de gente de casi 20 cuadras, mucha gente llegó de todo Nicaragua, muchos pastores, toda la ciudad de Tipulas apoyó este momento difícil como familia. Por eso nosotros amamos esa ciudad. Yo amo esa ciudad porque esa ciudad se unió, cristianos, católicos, no cristianos, los que no creen en Dios, se unieron todos en un mismo sentir, y era el dolor que estábamos enfrentando en ese momento. Y esas fiestas patrias fueron las próximas, ¿verdad? Fueron dedicadas, y esas de ese año, a mi mamá y a mis hermanos. Mi mamá se iba a graduar con nosotros de secundaria. Ella dijo, nunca es tarde para estudiar. Y ella siguió estudiando, ya casada, ya con hijos grandes. Y ese año ella salía de 5º año junto con nosotras dos. Y recuerdo que habíamos tomado la decisión de no ir a esa graduación. Y dijimos, no vamos a ir si nosotros estamos hecha pedazos. ¿Con qué? ¿Qué vamos a mostrar de alegría recibir un diploma de 5º año si hemos perdido la mitad de nuestra familia? Pero decidimos ir para honrar su memoria, porque sabemos que ella se esforzó mucho por terminar ese 5º año. Y cuando fuimos a enterrarnos, recuerdo que como que algo negro pasó en nuestra mente y nosotros nos quedamos en un tiempo de silencio. De mi mente se perdió todo pensamiento y yo pensé que eso no era real. Yo dije, esto fue un mal sueño. Cuando a ellos los entierran y todo el mundo se va, nosotros regresamos a nuestra casa. ¿Qué pasó, Esther, cuando después del entierro regresaste a tu casa? Nosotros éramos 3 hermanas contemporáneas. Éramos contemporáneas y teníamos un cuarto grande dividido en 3, es decir, Esther, Ruth, Maritza.
y llegar y saber que ya alguien no iba a estar ahí, saber que mi papá iba a estar solo en el primer cuarto. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, podría decir que después de, ese no fue lo más duro, podría decir que lo más duro fue lo que traía ese proceso, esa prueba. Hasta el momento, llegó un momento en el que yo negué completamente lo que había pasado. No alucinaba de que estaban a mi lado, pero sí tenía la noción de que los tenía cerca. Yo era muy apegada con Maritza, con Edgarcito. Yo me iba a la escuela, salía del instituto, lo pasaba llevando a la escuela. A veces cuando no guardaba el dinero, él me decía, vení, vamos a ir a comprarle una torta a mi mamá y se la voy a llevar. Y eso era 1 o 2 veces a la semana que me decía, acompáñame, aquí había una venta que alguien que vendía pan al lado de la escuela, unas tortas bien ricas, me dice, esta le gusta a mi mamá y se la voy a llevar. Y le decía yo, no, yo la voy a llevar, vos la llevas otro día. Está bien, me decía, hoy voy a guardar el dinero. Era algo que siempre, era una rutina entre él y yo. O sea, cuando pasa después del accidente, o sea, yo tengo en mi mente, porque tuvimos que regresar a clases, no, los maestros nos decían, si quieren no regresen, ya pasaron la clase, ustedes ya pasaron. Pero no recuerdo quién fue que nos motivó para volver a la sección, al aula, a ver a las personas. Yo ya no las miraba igual, yo tenía como un odio y tal vez lo reflejaba a mí misma, pero yo tenía desarrollé como un remordimiento hacia Dios. Y muchas veces me vieron en la iglesia, yo soy muy activa, a mí me decía alguien, a vos te gusta andar metida en todos lados. Yo soy así, en todo lo que yo hago, a mí me gusta ser muy dedicada, yo me dedico demasiado. Pero en mi interior, o sea, no sé si podemos entender la dimensión de una depresión. Yo la puedo explicar ahora, no porque estudio psicología, sino porque la viví. Y entendí la verdadera depresión, una depresión, y pueden decir las personas, pero es que, pero si es la hija del pastor, o es cristiana, ella no puede tener depresión. Pues sí lo tuve, fue muy fuerte, fue muy difícil. Llegó un momento en el que como la familia no había, atravesando una situación, traemos la transición de ir a la universidad, de un cambio a otro cambio, o sea, muchos cambios que yo no podía procesar en mi mente todavía. Entonces yo lo único que dije, es la culpa de Dios. Yo creo que Dios para todo. Yo nunca lo expresé, yo le digo a mi hermana, es algo, yo voy a contar aquí algo que nadie le he contado, o sea, no soy muy expresiva en este tema. Y entonces yo decía, es que en algún momento voy a dejarle de servir a Dios porque Él me falló. Entonces yo decía así, hasta ahora lo estoy compartiendo. Y entonces era algo que yo venía planeando y planeaba y decía, no, yo no quiero, tengo que buscar la manera de dejar de hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Y yo fue una planeación que cuando vino la depresión, se cayó todo. O sea, yo lo único que pensaba era que quiero morirme, yo tenía que haberme muerto, ¿sabes? Y en una depresión tan profunda, que voy a compartirlo, yo le decía a mi papá, ayúdame, ya no aguanto, pero yo no entendía qué era lo que tenía. Mi papá me decía, vamos a orar. Yo venía a la casa de mi hermano y le decía, Ruth, algo me pasa y yo no entiendo, ya no aguanto. Entonces él me decía, vamos a orar y todo. Pero hay un momento, y yo sé que muchas personas de los que están viendo pueden entender esto, de que no pueden orar, no se puede orar, uno no entiende la conexión que debe de tener con Dios. O sea, está en un momento tan difícil en su mente, ha pasado una situación tan difícil, está pasando un proceso demasiado complicado, que orar debería ser la primera opción, pero se vuelve la última. Eso me pasó a mí. Y yo decía, mi papá no me comprende, mi hermana no me comprende, en nadie más confío, algo tengo que hacer para quitar este remordimiento que siento, porque si es el remordimiento que tengo es hacia Dios, ¿cómo le voy a orar a Él? Y entonces eso se desarrolló tanto, dañé a mucha gente, acarreé a mucha gente también dentro de esa depresión. Dentro de la carrera de psicología, yo no hallaba ni con quién hablar tampoco. Los maestros, obviamente, de la carrera como tal, son psicólogos y ellos te van a ayudar dentro de esa rama. Que la depresión tiene que ver con eso, con la psicología trata la depresión. Pero a mí me daba pena. Yo decía, no, es que si les cuento van a decir, es que es la hija del pastor, ¿cómo va a venir a hablarme aquí de que tiene depresión?
Y yo decía, no puedo decirle a ellos tampoco. Y más que de repente llegó una maestra que es cristiana también, y ya nos conocía a nosotros desde chiquita, y yo tuve la intención de contarle a ella, mira, ayúdame, pero me retuve y dije, no, ella es hija de pastores también, y va a decir, ves, pero si yo también soy hija de pastor, y vos por qué estás así, o sea, en mi mente yo ya me daba las respuestas a todo la solución que yo quería buscar. Llegó un momento, llegó una maestra, y ella se acercó a mí. Ella era como la psicóloga que atendía a los alumnos que necesitaban algo. Y yo le digo, Esther, ¿te pasa algo? No, le digo, yo estoy bien, solo quiero que usted me explique la clase que me está dando y punto. Algo te pasa, me dice. Para empezar, me dice, mira, yo no soy cristiana, me dice. O sea, yo no soy evangélica, yo sé que vos sí, porque yo miro tus publicaciones. Para empezar, me dice, fíjate que deberías de aprender a perdonar. Ella me dice así, sin ser cristiana. Yo le digo, profe, usted cómo sabe, Esther, reflejas el odio que tenés. Entonces le digo yo, no, y yo le expliqué qué era lo que acarreaba ese odio. Entonces me dice, conocí a alguien y me dice, la lógica de Dios es muy diferente a la lógica humana. Los humanos queremos o creemos, o sea, las dimensiones de Dios son tan diferentes a las que uno humanamente conoce, y no cualquiera conoce esas dimensiones. O sea, Dios sabe a quién reflejarle esas dimensiones. Y eso pasa nada más cuando uno tiene esa conexión con Dios. Fue una depresión tan grande por mucho tiempo que yo empecé a fracasar en todo lo que hacía. Y no solo en eso, de repente Dios me dio la oportunidad de danzar, me dio ese talento. Yo dije, voy a dejar de danzar, le voy a dar duro a Dios por ahí. Así decía yo. A mí me gustaba la música, y yo me ponía a practicar aquí, me metía allá en el coro, conocí amigos de música, le preguntaba y dije yo, le voy a dar duro a Dios por ahí también. Y yo empecé a rechazar todo lo que Dios me había regalado. Y yo me sentía en ese momento, digo, ahora sí Dios está sintiendo, como ya me estoy ahí, ahora se está dando cuenta de lo que está pasando. Pero yo quiero contarte esto, que yo creo que nunca te lo he contado a vos también. Estaba en Costa Rica, estaba muy caída físicamente, emocionalmente, espiritualmente, en todos los sentidos, económicamente, en todos. Y recuerdo que estaba una música en el aire, alguien ponía música cristiana y yo decía, ¿quién será ese loco poniendo música ahí? Pero en mi corazón me decía, anda, busca ese lugar. Y yo llego y busco, era una zona bastante residencial donde yo estaba, entonces son casas separadas que están a lo largo. Y yo llego y por unos montes me metí, porque son casas como haciendas, como fincas. Y entonces yo me meto a la casa y busco la música, y me dice el pastor, te estaba esperando. El pastor Rafa se llama él, allá en San José. Y él me dice, Esther, bueno, yo le digo, hola, ¿cómo te llamas? Esther, venga. Dios te manda a decir esto y esto y esto. Yo sé que no me lo has dicho, pero Dios me dijo que hoy las iglesias estaban cerradas en ese momento, no podían asistir porque el COVID estaba muy fuerte. Entonces me dice, yo estoy haciendo un ayuno desde hace 7 días porque Dios me dijo, alguien va a llegar y tenés que decir esto y esto. Y él me esperó, él estaba solo, me presentó a su esposa que se llama Esther también, me recibieron muy bien. El dueño de ese lugar es un misionero. Antes de yo venirme unos días antes, él me dice, mira, yo sé cómo vas ahorita, pero yo sé que cuando vos vas a volver, cuando vos volvás, vos vas a predicarnos aquí. Y luego yo le dije así, mire, hermano Tommy, siga soñando, pero si Dios quiere hacerlo, Dios puede hacerlo, porque yo no quiero. Dios trató con mi vida grandemente, busqué la ayuda profesional porque es necesaria muchas veces, pero cuando yo pude encontrar el camino que necesitaba, empecé a buscar a Dios. O sea, Dios es la primera opción, pero en ese momento yo estaba tan enojada, es que yo tenía un enojo que no puedo ni explicarlo, pero yo estaba tan resentida, y todo eso se lo cuento ahora porque eso venía acarreándose desde hace 11 años. O sea, desde ese momento para atrás, desde ese accidente, yo quedé bloqueada. Yo llegó un momento, tal vez llegué a los 20 años y yo seguía pensando que tenía 15. Llegó a los 20 años y yo quería seguir en la secundaria, aunque ya estaba en la universidad. Por eso tal vez muchos fracasos que tuve, por muchas razones. Eso lo entendí hasta ahora que mi mente está clara. Y entendí que la lógica de Dios es muy diferente a mi lógica. Y yo puedo decir, es que Dios es malo porque mi mamá le servía, mis hermanos le servían.
como familia le servíamos a Él. Pero ahora yo entiendo, pero es que llegó un momento en el que entendí de que Dios y sus dimensiones son mejores que las que yo tengo. Y si yo no me preparo ahora, porque sí he hecho cosas malas, te lo puedo decir, he fallado tantas veces, sé que mucha gente, y eso se lo quiero compartir a ustedes, se han apartado de Dios por X razón, tal vez diferente a la mía, pero se han resentido con Dios y dijeron, ya no quiero servirle a Dios por esto y esto, y le voy a dar donde más le duele, como yo decía, y así lo expresaba yo. Y entonces esas personas que están escuchándome y que han pasado por un momento así, déjenme decirles de que lo que no te mata te hace más fuerte. Y esto, hágale alusión a la Biblia, háganlo alusión a lo espiritual, de que el enemigo se levanta como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando usted pone a Dios o deja que Dios actúe de una manera, tal vez no necesita hacer algo uno, tal vez uno tiene que dejar que Dios lo haga. Ya después uno retoma eso que Dios está haciendo y empieza a actuar en fe. Pero si uno no deja que Dios lo haga, y si uno no está haciéndolo tampoco, puede morirse por eso también. Puede morirse porque dice que la Biblia que hay dos muertes, la espiritual y la física. Entonces la idea es de que usted pueda morir físicamente, pero que sepa que va a reinar espiritualmente con Dios allá en el cielo y va a ir a la boda del Cordero. Pero que muera emocionalmente, que muera espiritualmente y anda ahí como una persona que está muerta en vida, eso no te va a ayudar, no te va a llevar a nada bueno. Te hace caerte de todo, tus proyectos se caen, tus sueños se caen, se te olvidan los sueños. Pero déjenme decirle algo muy importante, algo que yo estoy viviendo, y es que sus sueños van a seguir ahí hasta que usted los cumpla. Los sueños son suyos, no son de nadie. Y me dijo el pastor Rafa, lo que Dios te dio, Él ya te lo dio, vos le vas a dar las cuentas a Él. El problema es tuyo si no quieres hacerlo. Allá vas a ver en el juicio cómo Dios te va a decir, mira Esther, yo te entregué esto y esto y esto, y no lo estás haciendo. Yo te lo voy a demandar. O sea, el pastor me dice, Dios te va a decir, yo te lo demando a vos. A vos te vale si el otro lo está haciendo o no. Que el otro te está criticando, no, ese es nuestro problema. Vos arreglate conmigo y yo soy quien te voy a levantar. Y esa fue una experiencia que yo viví. De hecho, siento que ahora ya lo cuento y no estoy llorando, yo soy bien llorona. Pero tal vez ha sido un proceso muy importante para mí. Yo necesitaba pasar eso. Muchas veces necesitamos pasar algo para que nosotros podamos empezar a crecer como Dios quiere que lo hagamos. Alguien me decía, Esther, vos tenés ministerio. Yo le decía, ¿pero de qué? Le estoy riendo. Vos tenés un ministerio, no sé que Dios tenga preparado para mí, no lo sé. Yo sé que usted tampoco, pero lo que usted sueña, lo que usted tiene en su mente, Dios le puede ayudar a hacerlo, se puede hacer realidad. Todo parece imposible hasta que se hace, y más cuando Dios está en el primer lugar. Amén. Y quiero agregar algo que Esther decía. De hecho, Esther está diciéndonos cosas que ni a mí me había dicho. Yo creo que nadie, mi papá está conectado, lo bendecimos hasta Esquipulas, Matagalpa, ahí donde él está escuchándonos. Y mire qué importante, lo que le pasó a Esther, quizás le está pasando a muchos de ustedes también. Yo también me resentí contra Dios, yo me dolí contra el Señor, yo dije, el Señor no hizo justicia. Pero yo acepté más rápido la voluntad de Dios que Esther. Yo recuerdo que mi corazón se sanó en 2 años. 2 años pasé yo fría, resentida, enojada, llorando, porque esa es otra parte que entre nosotros también se dio. Nosotros nos encerramos. Cuando terminamos secundaria, al siguiente año entramos a la universidad, íbamos a clase, éramos muertas en vida. Íbamos a clase, recibíamos la clase y regresábamos a la casa a encerrarnos cada quien en su cuarto. Ese era un tema que entre la familia no se tocaba, no se compartía tampoco. Y eso es algo que tampoco ayuda. Es bueno desahogarse, es bueno contar. Y lo digo yo así desde mi perspectiva porque yo no me desahogué en el momento. Yo no viví mi etapa de duelo como debía vivirla. A mí me empezó una vez en clase, yo me acuerdo que mi abuela estaba con nosotros y llamaba a mi papá, mira, Esther no sale del cuarto, ahí pasa llorando y yo no comía. Y un día, lo quiero contar, pues se me vino a la mente, mi papá me dice, voy a sacarla de clase, me la voy a traer para Esquipulas. Nosotros vivíamos en Managua. Me voy, yo tenía una cosa que con mi hermana nos subíamos al techo de la iglesia.
Un día como a las 5 o 6 de la mañana andaban pero buscándome por todos lados, por todo el pueblo, y yo estaba allá acostada solo pensando en que ¿por qué? Y mi papá me dice, Esther, no te tires de ahí. Y en mi mente en ese momento yo decía, si yo me muero, yo me voy al infierno. O sea, si yo me mato, yo me voy al infierno. Entonces muchas veces, el enemigo puede ponerte en la mente, a usted le puede poner en la mente, matate, no servís, no hagas nada por tu culpa, por esto, pero el enemigo lo que hace es acecharte para que usted sea el que cometa el pecado, y después usted sea el que le dé cuenta a Dios, y Dios le va a pedir cuenta de lo que usted está haciendo. El enemigo solo te va a tratar de meter en el asunto, pero yo decido si me meto en el asunto. Él está tentando, Él está buscando la manera de que nuestra alma se pierda. Y como les decía, ¿verdad? Nosotros regresábamos a nuestra casa, ya vivíamos en Managua, y cada quien en su cuarto encerrada. Teníamos 2 cuartos separados, no comíamos, no platicábamos, llorábamos, estábamos viviendo un duelo, pero un duelo solas. Usted sabe que de repente se puede morir alguien de su familia, pero usted tiene a su mamá y su papá ahí. Nosotros estábamos viviendo un duelo solas. No estaba mi mamá, mi papá tenía que estar en Esquipula porque él tenía que atender las cosas de la iglesia. Y nosotros estábamos cada quien siendo fuertes solas y sin aferrarnos a Dios. Porque esto es algo que yo quiero compartir. En ese momento nosotros no nos aferramos a Dios. En ese momento nosotros no nos acercamos a Dios, todo lo contrario, nos alejamos de Dios. Nosotros creímos que Dios tenía la culpa de todo lo que nos estaba pasando. En mi caso, yo logré en 2 años tener un encuentro con Dios. Dios habló conmigo en un campamento de hijos de pastores y Dios me hizo entender a través de una pastora que mi mamá estaba en un lugar de gozo, que ella estaba contenta y me decía, ¿querés verla en algún momento? Déjala ir, ella ya está con el Señor. Dios no se equivocó. Él y su plan es perfecto, y aunque usted no lo entienda hoy, ella está allá porque Dios dijo que era el tiempo. Y recuerdo que yo le dije, pero no era la mejor manera, su cuerpo estaba destrozado, mis hermanos estaban ahogados. Y él me decía, el cuerpo físico no es importante, su alma ya está segura en el Señor. Este cuerpo es polvo, vuelve al polvo. Su alma ya está segura en el Señor. En ese momento yo empecé a ver la vida de una manera diferente. Yo dije, bueno, me voy a esforzar. Yo siempre he tratado de hacer las cosas con excelencia para el Señor, pero yo entendí que Esther estaba en una etapa difícil. Yo sé que a ella le costó un poco más superar esto. Yo no lo superé, pero sí acepté la voluntad de Dios. No superé el dolor, pero sí acepté que esa era la voluntad de Dios. Y recuerdo que en un momento Esther hasta dejó de comer, pasó una etapa de enfermedad, de anorexia. Ella empezaba a ir bulimia, empezaba a vomitar la comida, pero ella lo hacía como para hacerse daño a ella y para hacerle daño a los que estábamos ahí. Esther dejaba ese amor, esa pasión por la iglesia, porque nosotros toda nuestra vida hemos servido en la iglesia, toda nuestra vida. Esther, Dios le dio un talento, un ministerio de danza lindo. Cuando yo veo danzar a esta joven, yo veo al Espíritu Santo reflejada en su danza, y Esther había dejado de hacerlo. Esther es de esas muchachas que hacen drama, no le daba pena hacer nada, el papel que le pusieran a hacer ella lo hacía. Y yo veo a Esther una mujer fría y alejada de Dios. Y quiero decirte algo en esta noche. Hay cosas que no vas a entender de la voluntad de Dios, pero que tienes que aceptar. La voluntad de Dios es perfecta y aunque no lo entiendas, lo tienes que aceptar. Y me gustaría, Esther, que me comentaras cómo entendiste la voluntad de Dios en ese momento y qué hiciste para entender que fue Dios, porque en un momento nos enojamos contra Dios, pero después entendimos que esa era la voluntad de Dios. ¿Qué hiciste en ese momento, Esther? Bueno, fue difícil, fueron muchos años de depresión, de angustia, de darme por vencida internamente, muchos años de querer iniciar algo y no terminarlo, raíz de la misma situación.
Sin embargo, llegó un momento en el que yo dije, voy a empezar a hacerlo sola. No necesito de Dios. Así como lo necesité el 14 de septiembre de 2010 y no estuvo, me dejó vivir a mí y no dejó vivir a mi mamá, a mis hermanos. Yo decía, en una etapa en la que más la necesitaba, la adolescencia es una etapa muy fuerte donde uno necesita a sus padres, en el caso de una mujer a la mamá, en el caso de un varón al papá, que refuercen muchos patrones de conducta que les ayuden en muchas cosas, en tomas de decisiones, etc. Y al no estar conmigo en esa etapa muy difícil, o sea, como les decía anteriormente, tuve que llevar mi adolescencia muchos años más adelante. Mucha gente le dice maduraste tarde, pero no, se llama que puse un bloque. Yo bloqueé esa etapa y yo no pasaba de ahí. Yo seguía en esa edad, yo seguía en ese tiempo, pero llegó un momento, años después, tal vez 9, 10 años después, y yo te decía, alguien me dijo esta palabra, y a mí no se me olvida esta frase, es una frase que yo mantengo en mi mente porque es tan real. O sea, la Biblia dice que los misterios de Dios nadie los conoce. Pablo decía, sus misterios son muy diferentes. Las cosas de Dios son más, dice que están más altos que no las podemos alcanzar, tan anchos que no las podemos tocar, tan bajos que no las podemos agarrar. Y esta frase yo se la quiero compartir a usted para que entienda. Nosotros siempre queremos buscarle las cosas buenas y malas a la Biblia, las cosas buenas y malas a Dios. Le queremos buscar las cosas como humanamente queremos. Pero la lógica de Dios es muy diferente. O sea, Dios es alfa y omega, es principio y fin. Él sabe lo que pasó hace 2000 años, Él sabe lo que pasó hace 11 años, Él sabe lo que pasará dentro de unos 100 años, dentro de unos 10 años, 10 años. Él lo sabe, pero ¿sabe usted qué? Usted puede decir, Dios sabe entonces que en 10 años yo me voy a descarriar o en 10 años yo voy a fracasar, etc. No, la Biblia dice que nosotros tenemos libre albedrío, tenemos libre decisión. Dios sabe el plan que tiene con usted y conmigo. Dios lo sabía. Y incluso yo también tal vez lo supe en ese momento, pero yo fui la que me desnegué del plan. El plan sigue igual. El plan de Dios es el mismo. Y el plan de Dios dice que es salvarnos a todos nosotros. El plan de Dios es que nosotros podamos ir con Él y reinar en el cielo y estar en las calles de oro y mar de cristal. Él tiene un plan para usted. Y entendí en ese momento que los planes de Dios no son terrenales. Él te da bendiciones terrenales, porque sus bendiciones son terrenales, pero el plan de Dios es perfecto, es bueno, agradable y perfecto. Y hasta ese momento entendí de que es necesario que yo dejara de ser yo y que dejara a Jesús actuar en mí. Fue lo único que dije. Y cuando tuve ese encuentro con Dios en ese momento con el pastor Rafa, sí, él tal vez no está en las redes sociales porque no está conectado con nosotros, pero en ese momento yo entendí que Dios me habló a través de él, de que realmente él estaba preparándose para que Dios quebrara muchas cosas en mí, porque Dios tenía que hacer algo. Humanamente yo no pude, yo quise hacerlo, otros seres humanos también no pudieron hacerlo. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Muchas veces nosotros decimos la medicina, los médicos, el hospital, tal cosa, lo otro, pero no es eso. No hay nadie ni nada que pueda igualar el poder de Dios. Y el poder de Dios puede sanar enfermos, puede librar corazones, puede ayudarte a perdonar, puede ayudarte a ser libre, porque yo lo que necesitaba era ser libre. Porque ese proceso que llevé hace 11 años acarrió multitud, millones de pecados, millones de legiones de demonios que querían que yo, o sea, que mi vida, que mi alma se perdiera. Pero el plan de Dios seguía siendo el mismo y era salvarme. Y así como es conmigo, yo sé que es con usted también que me está escuchando y usted dice, pero es que Dios no me ama porque perdí a un familiar, perdí al ser más querido, a personas más cercanas, perdí a un amigo. Y más ahora que estamos en un tiempo difícil, es un tiempo difícil, es un tiempo que cuesta llevar, es un tiempo que puede haber una pérdida. Puede ser pérdida familiar, puede ser pérdida de una vida, puede ser pérdida económica, muchas pérdidas. Pero déjeme decirle que el único que puede a usted levantarlo, ayudarlo, librarlo, sanarlo, se llama Dios. Y solo el poder de Dios puede hacerlo, nadie más. Amén. Y ha sido un momento el cual créame que Dios nos fortaleció para estar compartiendo parte de este testimonio, pero yo creo que el enfoque es el mismo hace 11 años y hoy.
Si usted ha perdido a un familiar, es muy difícil. Nosotros entendemos lo que es perder a un familiar. Usted está pasando por el dolor, también lo entendemos, hemos pasado por el dolor. Hay una frase, de hecho, yo siempre he dicho, hay un libro que yo voy a escribir y Dios en su momento me va a permitir terminarlo, el cual lleva por nombre Pasada por fuego, procesada por el fuego. Porque el dolor que nosotros hemos enfrentado, Esther, es lo que nos ha hecho fuertes. ¿Sabe usted por qué yo me he aferrado tanto a Dios? No crea que es porque he tenido una vida fácil, porque Dios me ha dado todo, porque Dios me tiene bendecida, no. ¿Por qué yo me he aferrado tanto a Dios? Porque el propósito de Dios, aunque yo no lo vea hoy, yo sé que se va a cumplir en mi vida. Hace 11 años atrás, casi mi hermana y yo nos morimos, casi nos vamos, y Dios decidió en su perfecta voluntad que fuera mi mamá y mis 2 hermanos. Él sabe por qué lo hizo, Él sabe, ellos ya estaban listos, ellos ya estaban preparados. El Señor ya tenía un plan que ellos llegaban hasta el 2010. En aquel momento nosotros nos resentimos contra Dios, pero hoy le damos gracias porque Dios sabe lo que hace. Estamos en un tiempo de pandemia del COVID-19. Muchas de nuestras familias han partido, hemos perdido personas que amamos, amigos cercanos, familias, hemos perdido padres, madres, hermanos. Pero yo quiero decirte algo en esta noche: no reniegues contra Dios, no le eches la culpa a Dios. Créame que aunque usted no lo entienda, yo sé que en el dolor eso cuesta entenderlo, pero créame que Dios sabe por qué lo hizo. Dios sabe por qué se los llevó. Dios sabe por qué ya se los llevó. ¿Qué es lo único que usted y yo tenemos que hacer? Decirle: Señor, gracias, porque aunque no lo entendemos, obedecemos tu voluntad. Esther mencionó algo importante. Como mujeres, como jóvenes, nosotros necesitamos a nuestra mamá en todas las etapas de nuestra vida. Desde que salimos de secundaria, entramos a la universidad, nos graduamos, trabajamos. Cuando fuimos madres, usted no sabe cuánto necesitamos a nuestra mamá. Nosotros necesitábamos a alguien que nos ayudara, porque déjeme decirle algo: si usted tiene hijas o si usted, hija, tiene una madre, dele gracias a Dios por la madre que tiene. En un hospital, tu madre te va a cuidar porque saliste de ella. Tu madre te va a tener paciencia porque saliste de ella. Hoy que yo tengo a mi hija y a mi hijo, yo entiendo el amor que tiene una madre. Quizás los demás vean de una manera a tus hijos diferente, pero usted los va a amar y para usted son perfectos. Y yo recuerdo cuando yo tuve a Ruhadasha, ella nació en el 2018, en una temporada difícil de nuestra nación. Yo deseaba que ella estuviera ahí. Pero yo siempre digo esto, Esther: Dios mandó gente que nos acompañara en cada etapa de nuestra vida. Dios a mí me rodeó de gente que me ayudó, gente que siempre fue de bendición. Dios a mí me regaló un esposo que ha sido de mucha bendición conmigo. Mi esposo siempre, en cada etapa de mi vida, y he estado, cuando nosotros nos casamos, en el nacimiento de nuestros 2 hijos, él sabía que yo estaba sola, pero él estaba ahí conmigo. Él sabía que yo no tenía a mi mamá, pero él estaba ahí conmigo. En ese momento nunca me dejó sola. Y mire qué importante: el año pasado yo enfrenté el COVID, casi me muero, y mi esposo siempre estuvo ahí, más las oraciones de todos ustedes. ¿Qué les quiero decir con esto? Aunque sea difícil lo que estés enfrentando, la voluntad de Dios es perfecta. Dios te va a rodear de gente que te ame. Dios te va a rodear de gente que no te deje sola. Y si tú has atesorado en tu corazón un resentimiento contra Dios, dígale: Señor, perdóname, porque aunque yo no entendí lo que has hecho, tu voluntad es perfecta, Esther. Así es, muchas veces nosotros queremos que se haga nuestra voluntad, pero la voluntad de Dios es muy diferente. Muchas veces nosotros tenemos proyectos, tenemos planes que no están dentro de la voluntad de Dios, y Dios es el que se encarga de enderezar tu camino. Si en algún momento has pasado, yo te quiero hablar esta vez desde mi punto, desde mi vivencia, desde lo que yo pude llevar
a lo largo de ese proceso, déjame decirte de que todos en algún momento nos desanimamos, tambaleamos, muchas veces queremos tirar la toalla, como dicen por ahí. Pero lo importante no es que pase eso, lo importante es que si te caes, te levantes, porque la misma Biblia dice que si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. O sea, no dice la Biblia que no te caigas. O sea, ese ya se cayó, ese ya se fue al infierno. No, la Biblia dice que si tú te caes, que te levantes. La idea no es cuando te caes. O sea, la victoria viene cuando te levantas, porque si caes, te levantas. Eso es lo importante. Y hay algo que nunca debemos de olvidar. El plan perfecto de Dios en nuestra vida nunca va a desaparecer. Usted se puede enojar contra Dios. Usted se puede resentir contra Dios. Usted se puede descarriar. Usted se puede apartar. Pero hay una promesa en tu vida y te va a alcanzar. Yo siempre le decía a Esther, hay 2 maneras de llegar al propósito de Dios. O por las buenas o por las malas. Usted decide, si va por las buenas, va a llegar. Y aunque vaya por las malas, va a llegar. Golpeado, pero va a llegar. ¿Por qué? Hay un versículo bíblico al que nosotros siempre nos hemos aferrado. Nosotros fuimos escogidas desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que íbamos a perder a nuestra familia, pero que Dios nos iba a fortalecer en el proceso. Dios ya sabía que nos iba a tocar una vida difícil, pero que Él nos iba a bendecir. Dios sabía que en medio del dolor, Él nos iba a hacer más fuertes. Y algo importante, Ruth, es que pueden decir, voy a buscar a Dios para que se me terminen los problemas. Eso nunca va a pasar. Uno siempre va a ser procesado, porque Dios te quiere dar algo mejor. Y si no sos procesado, significa que no vas a subir de escalón. Entonces, siempre que esté en la prueba, dice la Biblia que la prueba produce paciencia. Y la paciencia, fe. Y esa fe no debe menguar porque viene de parte de Dios, que Él manda su Espíritu Santo a nosotros. Eso dice la Biblia. Entonces tenemos que entender que la prueba es un proceso para llevarnos a algo mejor, o para sacarnos de eso malo en lo que estamos y poder llevarnos a algo bueno. Algo bueno, pero es que a veces lo bueno para nosotros tal vez no es lo que Dios te demanda. Entonces tenemos que entender que lo que nosotros necesitamos es aferrarnos al plan de Dios, al primer plan, al primer propósito, para que eso pueda acarrear, para que las añadiduras sean de agradecimiento, que sean agradables para nosotros y sean agradables para el resto también, porque dice la Biblia que nosotros tenemos que multiplicarnos y todas las bendiciones te alcanzarán. Y te alcanzarán a ti cuando tú dices que estás bendecido y declaras una bendición y dices Dios te bendiga, y a quien agarra esa bendición llega a esa persona también. Siempre tenemos que estar creyendo de que Dios es nuestra salida. Amén. Y efectivamente, la única salida que tenemos es Dios. Aunque nosotros nos enojemos, nosotros nos resistamos. De hecho, si usted perdió a un familiar, es una temporada de dolor. Yo admiro, ¿verdad?, las personas que ahora alguien fallece y efectivamente se activa en ellos la fe y dicen que se haga tu voluntad. Ahora yo lo entiendo así, 11 años después. Si a mí me tocara enfrentar un momento difícil, yo entiendo que es la voluntad de Dios, pero 11 años atrás yo lloraba, yo me resentía, a mí me golpeó emocionalmente, espiritualmente, moralmente. Pero hoy nosotros queremos terminar hablándote de la victoria. Fue un momento difícil, lloramos, nos dolió, pasamos procesos difíciles. Hoy las dos somos mamás. Esther tiene una bebé, se llama Esther Marisa, igual que nuestra mamá. Yo soy mamá de Ruth Hadash y Robertito. Y la vida nos ha enseñado que aún en medio del dolor, Dios sigue siendo fiel. Aún en medio de la soledad, Dios sigue siendo bueno. Aún en medio de las circunstancias que estés pasando, ya sea enfermedad, ya sea financiera, ya sea de salud, ya sea la que sea, Dios sigue siendo tu Padre. Nosotros creímos que en aquel momento Dios no nos amaba porque se llevó a nuestra familia, pero no era así. Ellos están bien, ellos están gozosos. Ahora nosotros tenemos que andar en rectitud para podernos ver con ellos algún día. Y Dios siempre fue nuestro Padre. Nosotros nos enojamos contra Dios, pero ahí en la soledad, en ese cuarto donde llorábamos todos los días,
Dios nos abrazaba. Cuando Esther muchas veces intentó, porque yo recuerdo, Esther, que muchas veces intentaste quitarte la vida, resentida contra Dios, decía, ya no quiero vivir. De hecho, eso pensábamos nosotros. Si ellos se fueron, nuestra mamá y nuestros hermanos, nosotros también nos vamos a ir. ¿Por qué quedamos vivos? Y recuerdo que Esther muchas veces intentó quitarse la vida. Pero ¿por qué no lo hiciste? Porque Dios estaba ahí. ¿Por qué no sucedió eso? El plan de Satanás era que ella se quitara la vida para que se fuera al infierno. Pero Dios era nuestro Padre y siempre estaba ahí. Dios nunca te dejó sola ni nunca me dejó sola. Dios nunca nos ha dejado solos. Aún en medio del dolor nosotros no lo entendemos, pero Dios es nuestro Padre y nuestro Padre nos ama. Él es mi Padre y mi Padre me ama. El rol que jugó mi papá, el pastor Edgar Osorio, fue un rol fuerte. Mire, mi papá perdió a su esposa, la mujer de su juventud, perdió a 2 hijos. Y en medio del dolor tenía que ser fuerte porque habían 2 hijas más que aunque estaban pasando una etapa de dolor, él tenía que ser fuerte por nosotros. Y mi papá oraba mucho. Mi papá, recuerdo que él entró en ayuno, en oración, él nos daba fuerza y nos decía, oren. Nosotros no queríamos orar, pero mi papá entendió que esa era la voluntad de Dios. Y yo admiro mucho la fortaleza que mi papá tuvo en ese momento. Él nos inspiraba a entender la voluntad de Dios. Quizás nosotros no queríamos, pero él nos inyectaba fe. Dios sabe lo que hace. Dios no se equivoca. Dios es perfecto, Dios se los llevó, ellos están bien. Y aunque Él no quería inyectar esa fe, nosotros estábamos dolidas. Pero hoy le agradecemos a mi papá, porque Él es un hombre de fe. Él es un hombre que aceptó la voluntad de Dios desde el primer momento que pasó. Nosotros pasamos el proceso que le estamos comentando, pero Él es un hombre que siempre mantuvo sus pies en Cristo, en la roca que es Cristo. Y queremos agradecer a todas las personas de Esquipulas que están conectados. Dios les bendiga. Queremos decirles, nosotros les amamos mucho. Nunca olvidamos que siempre estuvieron con nosotros en ese tiempo difícil, hace 11 años atrás. Amamos esa ciudad, amamos a Esquipulas, a cada uno de los habitantes de la ciudad, y les agradecemos el apoyo que siempre han tenido para nosotros. También a todas las personas que estuvieron orando. Hoy usted está escuchando parte del testimonio que no conocía, pero su oración hizo algo en nosotros. La oración suya, que siempre estuvo orando, hizo algo en nosotros. Y nosotros queremos terminar este momento con unas palabras de victoria. Y quiero decirte algo. Vas a pasar momentos difíciles en tu vida. Vas a pasar circunstancias difíciles en tu vida. Pero Dios siempre te va a amar. Dios nunca te va a dejar. Muchas veces Dios está en silencio. Yo creo que eso nos pasó a nosotros, Esther. Dios estaba en silencio, pero siempre estaba ahí con nosotros. Y yo quiero animarte, si has perdido un familiar, si estás pasando una temporada difícil, si estás enfrentando en tu vida una etapa que te diga, ya no puedo más, como Esther le dijo, Señor, me resiento, ya no voy a trabajar en la iglesia, me voy a apartar, no voy a danzar, no voy a cantar. Eso lo hizo Esther para desquitársela con Dios. Pero aquí está hoy y Dios la sigue amando igual. Dios sigue siendo fiel en ella. Dios nunca la ha dejado sola. Y yo quiero animarte en el nombre de Jesús. Quizás estás enfrentando una etapa difícil en tu vida. Levántate. Confía en Dios. Dios es fiel. Él nunca te ha dejado. Y lo que Él ha dicho de ti, aunque pase lo que pase, Él lo va a cumplir en tu vida. Este era un mensaje para finalizar esta transmisión. Quiero compartir esto, y es que pude entender realmente qué es estar tan lejos de Dios. O sea, realmente no sentirlo. Que Él esté en silencio es una cosa, y no sentirlo es otra cosa. Y pude entender de que estaba pasando un proceso en el que no tenía a Dios, o sea, en mi mente y en mi corazón, y fue más difícil que poder tener a Dios y pasar ese proceso. Entonces yo quiero animarlos a ustedes que se están pasando un proceso, y se los digo bajo mi experiencia, no es algo que yo lo leí y se lo quiero compartir. Yo les estoy compartiendo algo que yo viví.
Y es que si están pasando un proceso, porque siempre vamos a pasar procesos fuertes en la vida, en muchas ocasiones, ya les dije yo, para ser probados y ser mejores. Si estás pasando el proceso y no tienes a Dios ahí, acompañándote, ayudándote, porque Dios es Dios, Él es todopoderoso. Y si Él no está ahí contigo, o tú no le estás dando el lugar que Él se merece, el proceso va a ser más difícil. Pero cuando Dios está ahí, el proceso llega a ser victorioso y llega a ser mejor, y llega a ser dentro del plan de Dios. Amén. Y yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Usted que se siente desanimado, usted que ha caído, usted que se ha apartado de Dios. Mucha gente le decía a mi papá, pastor, cuando Esther tomó la decisión de apartarse de la casa, recuerdo que le dijeron, pastor, ¿y usted cómo se siente? ¿Y usted qué va a hacer? Mi papá se aferró a Dios y dijo, lo que Dios ha prometido en Esthercita, Él lo va a cumplir. Y quizás mucha gente no creyó en vos, Esther. Mucha gente no creyó en la restauración de Esther. Mucha gente dijo, Esther no se va a levantar porque se ha apartado de Dios, porque se ha alejado del Señor. Pero mire qué importante esto. Hoy Esther está testificando. Hoy públicamente Esther no hace transmisiones, no le gusta. Pero hoy nos está diciendo a todos que Dios es un Dios de milagros. Y que ella pasó el dolor, pero en medio del dolor entendió que Dios estaba ahí. Hoy Esther está restaurada, está trabajando. Yo sé que su ministerio de danza se va a volver a levantar. Es más, se está emprendiendo una academia de danza. Esther está trabajando en la radio con mi papá. Pero más allá del trabajo en la obra, ¿sabe qué es lo que a mí me bendice mucho? Que el corazón está ligado al de Dios. No, el éxito no se mide por lo que ves, se mide por cuánto tu corazón está cerca de Dios. Porque muchas personas tienen dinero, han conseguido cosas materiales, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Cómo se mide verdaderamente mi éxito? Cuando nos acercamos a Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él nos manda las bendiciones. Así que yo me gozo mucho de lo que Dios ha hecho en Esther. Y yo la felicito por haber compartido con nosotros este testimonio. Y quiero terminar esta parte. Yo recuerdo el año pasado que a mí me dio el COVID, que casi me muero. Usted sabe que estuve sin esperanza de vida, desahuciada por los médicos. Y cuando yo estuve desahuciada por los médicos, que me dijeron 3 días y usted se va a morir, yo recordé esta parte, Esther. Si Dios no me llevó hace 11 años atrás, 10 años atrás, es porque Dios tiene un propósito en mí. Y yo en algún momento en el hospital creí que me iba a morir. Yo he confesado que yo me miraba tan mal que creí que me iba a morir. Pero yo reaccioné y dije, no, Dios a mí me tiene con vida porque hay un propósito en mí. Dios me hizo pasar por el dolor para hacerme fuerte. Yo soy una mujer fuerte. Dios me hizo pasar por el dolor para que hoy yo pueda servirle con más fuerzas que antes. Y hoy usted me ve y usted no va a creer esto. Mi papá siempre apostó que Esther era pastora. Yo no, porque yo no quería ser pastora. Mi papá decía, Esthercita se va a dedicar al ministerio pastoral y Ruth se va a dedicar a empresas, porque de hecho yo siempre giré mucho por la línea académica. Yo quería emprender académicamente, empresarialmente. Y Dios me llamó a través de la enfermedad al ministerio pastoral. Dios me tuvo que hacer pasar otro proceso. Es una segunda oportunidad de vida la que yo tuve. Y hoy usted me ve. ¿Por qué cree que yo no he dejado de predicar? Tengo un año entero de predicar en la página de Facebook. Tengo un año entero de estar orando, de estar ayunando. Y lo hago con un compromiso y amor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y quiero terminar diciéndote, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Aunque la gente no crea. Aunque vayas por el camino equivocado, aunque te estés descarriando, aunque te resientas con Dios, aunque vivas en dolor, Dios va a cumplir su propósito en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y yo quiero terminar con esta alabanza. Gracias a todas las personas que están conectadas. Es para nosotros
de mucho valor que usted sea parte de este testimonio de vida, de cómo Dios nos rescató de la muerte, pero también nos ha levantado ministerialmente para servirle. Mi mamá, pastora de las Asambleas de Dios, mi papá, presbítero de las Asambleas de Dios, y hoy sus hijas también ministros, sirviéndole al Señor, siendo fieles a Dios. Que cuando me toques, Gracias, Jesús, porque fuiste me fiel haces temblar. y sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño Gracias, que Espíritu al tu Santo. tocar me siento que voy a desmayar. Gracias, Jesús. Es que sé que en tu presencia no hay aquí en la tierra con qué comparar. Dios sigue siendo fiel. Él siempre sigue siendo fiel. No importa el dolor que estés enfrentando, no importa la situación que estés enfrentando. Quizás has perdido a alguien de tu familia, quizás estás en un proceso matrimonial, en un proceso con tus hijos, pero Dios te va a dar la victoria. Hoy, 11 años después, nosotros te estamos diciendo que Dios nos ha dado la victoria. Que el Señor te bendiga poderosamente, Esther. Yo quiero motivarte a que sigas adelante, de que si estás en un proceso difícil, en una prueba, que confíes en Dios. No hay nada mejor que poner tu confianza en Dios. Y verás cómo Dios va a actuar de las maneras que Él tiene preparado para tu vida. Siempre confiemos en Él, creamos en el poder de Dios, creamos en que somos libres. Y algo muy importante, yo quiero terminar con esto, y es que puedes tener muchas cosas en tu mente, muchos proyectos en tu mente, muchas ideas, pero si no hemos sido libres, si no somos libres todavía de muchas cosas, si no hemos perdonado, si no hemos pedido perdón, no van a poder crecer esas cosas. Entonces, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, y empieces a actuar como Dios quiere que actúes. El perdón es la llave para la victoria. El perdón es la llave para ser bendecido. El perdón es la llave para que usted sea prosperado. Hace 11 años atrás llorábamos la pérdida. 11 años después celebramos la victoria en Cristo Jesús. Antes no lo entendíamos, pero hoy sabemos que es una victoria. Y quiero terminar con esto. El propósito de Dios se va a cumplir en ti. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Venga lo que venga, pase lo que pase, Dios es fiel. Que el Señor te bendiga poderosamente.